Acá dice, usted describe el aura como el campo de energías que nos rodea. ¿Cuál es el lugar que ocupa el aura en esos casos cuando la energía de algunas personas nos genera rechazo o nos daña o desarmoniza? Esto ocurre cuando nosotros todavía, como alguna vez dijimos, mantenemos esta limitación a la ley de afinidad. O sea, todavía trabajamos con la ley de afinidad en este plano. La afinidad interna, la afinidad en términos de ley interna, de conciencia interna, todo eso para nosotros todavía no está en funcionamiento. Si una persona padece eso, es que todavía se relaciona con los afines en este plano. Está todavía preso de todo el juego de fuerzas de este plano. Con este siente una energía bárbara, con el otro siente rechazos, se desequilibra, se enoja, se malhumora, se enferma. ¿Qué le ofrecemos al otro? Le ofrecemos lo mismo. Potencializamos aquello que todavía el otro no tiene trabajado con aquello que nosotros no tenemos trabajado y que aparentemente no tenemos idea de que tenemos que trabajar. Porque seguimos confirmando que sos mi afín en este plano o no sos mi afín, pero siempre en este plano. Cuando al otro le ofrezco otra cosa diferente, cuando le ofrezco mi vida interna, mi ser interno, ya no hay más ese rechazo, no me desvitaliza, el otro no me molesta, el otro está ahí para ser servido por mí. Servido del modo que sea, servido con mi radiación, servido con mi presencia, servido con mi lejanía, servido con mi palabra, servido con mi silencio, servido con lo que de mi conciencia interna pudiera ser ofrecido ese ser. Entonces no importa, ya no actúa ya, queda desactivada ya la afinidad en este plano. Y esto es algo que tenemos que tener en claro. Quienes estamos trabajando por la vida planetaria, no podemos seguir presos de la ley de afinidad en su contraparte más baja, en su curva descendente. Tenemos que estar atentos. ¿Y cómo se supera esto? Se supera si me hago devoto, afín, me entrego a mi vida interna, donde realmente la contraparte superior de la ley de afinidad es ejercida a los aspectos superiores de la existencia planetaria. Mi conciencia interna está en afinidad genuina, estable, objetiva, efectiva de todo aquello que los grupos internos, que los conjuntos de almas, que el ser planetario, que la jerarquía le ofrecen para la genuina y objetiva etapa evolutiva que transcurre el interior de mi conciencia interna, mi ser interno. Y si aquí no puedo ofrecer aquello que en mi interno es una ley, y aquello que en mi interno realmente es el único y mejor de los servicios que mi conciencia, a través de su partícula interna, tiene que ofrecer, no puedo hacer nada. Entonces, ¿cuántas acciones de servicio, cuántos momentos de servicio se desperdician simplemente porque todavía estamos confirmando la ley de afinidad en este plano? Si el otro me cae bien, si no me cae bien, si tiene buena onda, si no tiene buena onda. Nos olvidamos que acá, a medida que la transición planetaria avance, servir va a ser estar en contacto y interactuar en relaciones, en situaciones, en coyunturas, que desde la óptica externa, desde la personalidad, desde el ego, van a ser las más incómodas, las peores, las más turbias. Entonces, ¿quién va a servir en esa situación? Si seguimos confirmando la afinidad en este plano. Tenemos que estar muy atentos para trascender esto. Entonces, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría ser beneficioso en este sentido? Si alguna vez la energía, a partir de esto que estamos ahora colocando, ¿no? Si queremos realmente aprovechar un estímulo, vuelve a cruzarnos con aquel que nos paraba los pelos de punta, con aquel que mejor no verlo, con aquel que hacía que me cruce de vereda, con aquel que lo que fuera. ¿Qué puedo hacer? Dejar de ser aquel. Dejar de ser aquel para ser lo más elevado que pueda ser y ofrecerle eso a aquel para que él encuentre el mismo camino. Aquel me generaba rechazo por aquello que no tenía trabajado. Pero para poder vivir ese rechazo, lo único que le ofrecía era todo aquello que yo tampoco tenía trabajado y que no era muy diferente a lo que él no tenía trabajado. Entonces esto es muy importante que se entienda, que se viva. Tenemos que estar realmente donados a superar este tipo de relaciones
con las partículas, no solo con personas, con situaciones, con tantas cosas. Cada uno sabrá, cada uno tendrá algo para identificar en ese sentido. A veces son personas, otras veces no se revisten como individuos, pero tienen objetivamente un revestimiento. ¿Cómo dominar las leyes intuitivas? ¿Y cuál es la diferencia entre leyes intuitivas y leyes espirituales? La intuición, o la ley, o el aspecto de la ley o de la energía que se expresa como intuición, no está acá para ser tratado, o para ser vivido, o experimentado, como las leyes materiales, que sí tenemos gradualmente que aprender a dominar. La intuición no está acá para que la dominemos. Esto lo dijimos muchas veces. Aquel que busca dominar la intuición está hablando de algo material. Porque el dominio, mientras estamos bajo ley de karma, el dominio, el ejercicio del dominio, el dominar algo, el conocer algo, dominarlo, poder de algún modo orientarlo o hacer con él lo que corresponda, forma parte de los aspectos materiales de la existencia, de las experiencias kármicas, del karma material, estrictamente del karma material. Todo lo que está por encima del plano mental concreto, de la mente racional, no está para ser dominado, está para ser expresado, está para ser reflejado. Tenemos que estar abiertos a eso. La intuición es la herramienta, el punto de inflexión de la vida interna, es la herramienta principal de la vida interna, es la energía principal que la vida interna tiene para comenzar a permearnos, para orientarnos. Es la herramienta principal para ofrecernos aquello que necesitamos. Estamos hablando de estas etapas, donde todavía los seres están bajo ley de karma material, más allá de que el planeta en su conjunto esté viviendo una transición para superar la ley de karma material, los aspectos de la ley del karma material para ir a la ley evolutiva superior. No estamos acá para dominar la intuición, estamos acá para ensayar la intuición, que no es dominarla. Ensayo la intuición cuando me mantengo receptivo, cuando estoy abierto, cuando estoy donado, realmente cuando no espero nada, simplemente estoy ahí receptivo, en un estado de genuina receptividad. Cuando esa receptividad no significa ni encuentra interferencia en una identificación compulsiva, casi hipnótica, con todo aquello que pasa en la materia. Al contrario, cuando dejo de ser compulsivo, cuando estoy abierto a la vida interna, todo lo que está en la materia pasa a ser objetivamente visto por nosotros, y eso ya sería un primer atisbo, no de dominio de la intuición, pero sí del ejercicio de la intuición de algún modo, en algún grado. Entonces siempre me voy manteniendo receptivo y así voy avanzando en el ensayo de la intuición, en el ejercicio de la intuición, que va implicando, a medida que eso se va instalando como energía, una responsabilidad para el ser. Porque al principio el ser va ensayando con la intuición aspectos básicos que serían, para empezar, a hacer una diferencia sutil, pero diferencia al fin, entre su funcionamiento racional, analítico, especulativo, comparativo y aquel otro funcionamiento que le espera en el camino, donde la razón tiene que ser superada, donde el análisis pasa a ser riesgoso a la hora de que nuestra conciencia interna y la vida planetaria están ofreciendo otro modo de permanecer insertos en lo que hoy es la realidad de este sistema solar y la realidad del planeta mismo, ¿no? Gradualmente vamos siendo probados, gradualmente se nos ofrece otra responsabilidad, gradualmente se nos va mostrando el alcance efectivo, la diferencia notoria entre responder a las situaciones con el consciente izquierdo, con la mente especulativa, y estar abiertos a obedecer, estar donados a obedecer los estímulos internos, más allá de que a veces no tengan desde la mente racional, desde la mente objetivamente racional, sustento. Entonces, gradualmente empezamos a vivir aspectos que están por encima mismo del funcionamiento intuitivo. El funcionamiento intuitivo es un funcionamiento que podemos llamar sobremental. Es el funcionamiento básico de asomo a la vida interna. Y es la herramienta básica que la vida interna tiene para empezar a llevarnos ese trabajo de unificación de conciencia. Sobremental, dijimos, no supramental. El campo de la vida sobremental, o la sobremente, va del mental superior al cuarto nivel o al cuarto subnivel
de lo que se llama conciencia espiritual, nivel espiritual. Desde la mitad del nivel espiritual hasta el mental abstracto es lo que se llama sobremente, un campo de conciencia que antecede la unificación del ser en su partícula divina, que eso es algo que nos espera bien adelante a todos nosotros. Unas son las leyes, o una es la ley que se expresa en gobierno de la sobremente, y otra es la ley o las leyes que se expresan cuando el ser empieza a trabajar supramentalmente. Quiere decir que el funcionamiento de él es una cognición unitiva de la totalidad, mientras que la cognición intuitiva no conlleva esta unificación de la conciencia con la totalidad, simplemente es una información interna que se nos da y que si la cumplimos, empezamos a cumplir con los estímulos internos, con una gran diferencia de lo que es la supramente, que es el ser unificado ya a la totalidad y a la unicidad, donde no existe una fase intermedia como la intuitiva, sino que él funciona de otro modo. Eso a todos nosotros nos espera más adelante. Funcionar de esa manera. Aspectos de ley interna de supramente y aspectos de ley interna de sobremente. Quiere decir, los aspectos de funcionamiento de la ley interna en términos espirituales, monádicos y divinos, o los aspectos de funcionamiento de la ley interna en términos de vida supramental, hablando del mental superior, pasando por el plano intuitivo y llegando hasta el cuarto subnivel del plano espiritual. Eso sería el funcionamiento intuitivo, eso sería el funcionamiento sobremental, supramental, y esas serían las dos grandes fases de diferenciación de la ley interna en términos de cognición. Cognición intuitiva y cognición unificada de la totalidad por medio directo, ya sin intermediarios. Ese es el trabajo de la humanidad futura. Gran parte de la humanidad futura, cuando empiece a instalarse en el planeta, a funcionar, va a trabajar ya directamente con energías y bajo aspectos supramentales. La intuición ya va a estar incorporada como parte de un proceso. No va a haber opciones. El ser humano va a trabajar de un modo cristalino, directo, subjetivo. Lo externo va a ser simplemente un espejo donde se va a reflejar espontáneamente toda esa actividad. Ahora lo que estamos ensayando es el funcionamiento sobremental, quiere decir, estar abiertos al mental superior, abiertos a los estímulos que provienen del campo intuitivo, que se vierten sobre el mental superior y a los cuales tenemos que aprender a estar receptivos. El funcionamiento realmente supramental es el funcionamiento para la humanidad futura, con un 69% de coeficiente evolutivo, con otro código genético. Ahora es imposible prácticamente que nadie funcione de ese modo, porque la congestión psíquica que tiene el planeta, las condiciones psicofísicas que tiene el planeta hacen que eso sea muy, pero muy difícil. Entonces, ¿qué está ensayando hoy el ser receptivo? La vida intuitiva, que es algo que adeudamos. Realmente adeudamos eso, funcionar intuitivamente. Y ya para el ciclo próximo, de lleno el ciclo próximo, cuando esté dada, consumada la transición planetaria, la purificación planetaria, entonces ahí con un nuevo código genético, con un nuevo coeficiente evolutivo de 69/100, vamos a estar hablando gradualmente de una humanidad que trabaja de modo supramental, subjetivamente supramental. Si no hay conexión interna, si no hay aspiración interna, vocación interna, sintonía interna, no hay funcionamiento intuitivo. Solamente funciona intuitivamente aquel que llegó a consumar un vínculo interior lo suficientemente estable, no absolutamente estable, porque la intuición no es algo que se despierte de la noche a la mañana, la intuición es algo que gradualmente vamos ganando. Entonces, ese gradualmente significa que todo nuestro proceso de transición lleva un ritmo, lleva un tiempo, que en cada caso es particular, acorde a lo que su propia conciencia interna ve como posibilidad y a la respuesta que el ser da a su propia conciencia interna y a la situación general del planeta, que está gobernada por la jerarquía en este momento de un modo muy diferente a como antes estaba planteado todo esto antes de que comenzara la transición. Comenzada la transición, la jerarquía estimula circulación de energías muy diferentes
en toda la superficie planetaria, y la propia conciencia interna es la primera en responder a eso, y a partir de ahí la relación de la conciencia interna con lo que somos nosotros aquí en la materia varió. Cuando un ser se va consumando, consolidando puntualmente en la transferencia de su conciencia de un plano al otro, él tiene que confirmar que eso está realmente asumido y que esa es energía que está implantada en él. Mientras estamos bajo ley de karma, continuamente tenemos que confirmar cuando una energía está implantada en nosotros, cuando una energía está estabilizada en nosotros. ¿Cómo es que estando bajo ley de karma, un ser confirma para sí mismo, para el planeta, para su interno, que una energía está implantada en él, enfrentando pruebas? Mientras está bajo ley de karma, el ser, por medio de pruebas que enfrentar, que sobrellevar de un modo en particular, es que él va a confirmar en qué grado está instalada en él una energía, en qué grado él guarda correspondencia con una energía. ¿Qué significa para la conciencia externa eso? ¿En qué grado guarda correspondencia con la ley interior, expresando esa ley interna aquí en la materia? Funcionar intuitivamente de un modo en particular es funcionar ya en sintonía con la ley interna de un modo en particular. El funcionamiento intuitivo es de origen interno. Si es de origen interno, es una expresión de la ley interna. Si es una expresión de la ley interna, es lo que la energía busca otorgarnos como experiencia, como orientación, para que nosotros podamos transitar la trascendencia particular de un estado que ya tiene los días contados acá en el planeta. ¿Cuántas veces dijimos en estas charlas que hay millones de personas en la superficie planetaria que precisamente es en este momento donde están para comprobar su condición de rescatabilidad? ¿Qué quiere decir? Su condición de responder a la ley interna más allá de la situación, más allá de la apariencia de la situación, más allá de la dinámica de la situación, más allá de las complicaciones que tengan esta situación propia de un planeta que ha respondido, como respondió la Tierra, la humanidad que está en la Tierra, al ofrecimiento evolutivo que se le hizo. Entonces hay millones de seres que están para confirmar su condición de rescatabilidad, que no es ninguna otra cosa que confirmar de modo práctico su respuesta a la ley interna. Acá no importa cuánto sabe un ser, cuánto no sabe, no importa si el ser va todos los días a tal lado o no va, si va cada tanto, si lee libros y no los lee, si conoce el nombre de la jerarquía y no lo conoce, eso no importa, no es nada, eso es todo exterior. Eso puede ser revestimiento de la energía y de la esencia, como puede no serlo. Cuando todo el conocimiento que puede considerarse externo, que puede estar en un libro, en un cassette, en una charla, es válido. Cuando el ser está en condiciones de estar ante eso, en una ceremonia de sintonía con la esencia que está presente en eso. Pero si él logra solamente una afinidad, una sintonía con el revestimiento de eso, volvemos a la primera pregunta que trabajamos hoy acá, de esto de que rechazo o no rechazo algo en el plano externo. Lo mismo pasa con aspectos de la instrucción. Un ser puede creer que él está respondiendo a la instrucción porque todo lo que dice el nuevo conocimiento para él está bárbaro. Pero eso es cáscara. Si él en realidad, con lo que no está en sintonía, en adhesión genuina, en empatía genuina, no es la esencia, el mensaje esencial, lo que no tiene nombre, lo que no tiene forma, lo que no tiene color, lo que no tiene sonido, que es lo que está presente en aquello. Por eso es imposible, desde el punto de vista racional, decir quién está en sintonía o no con los nuevos aspectos de la instrucción planetaria, quién o no está respondiendo a la nueva energía que la jerarquía está poniendo a disposición de la humanidad. Es imposible, mediante el razonamiento es imposible. Solamente que intuitivamente se nos revelara eso, sería imposible determinarlo. Lo mismo que otros tantos aspectos de respuesta a cualquier formato de la verdad bajo el cual la esencia hoy se está presentando a la humanidad. Pero incluso hay seres que están ensayando esa actitud y que mientras van ensayando esa actitud o la búsqueda de ensayo de esa actitud, pueden haber definido ya en términos internos su condición de rescatabilidad. No nos olvidemos que la jerarquía dice que el verdadero ser rescatado es el ser interno. Dada la complejidad
la interferencia, la densidad que hay hoy en el campo psicofísico de la superficie planetaria, algunos seres rescatables no están en condiciones de mantener siquiera una actitud que pudiera ser el reflejo de esa condición interna de rescatabilidad. Muchísimos seres pasan por eso. Ahora, la jerarquía dice que quien no pudiera ensayar una actitud, según el voltaje de instrucción recibida, según las oportunidades recibidas o dadas, y según las oportunidades aceptadas o rechazadas, la situación puede ser puntual, la situación puede tener otro tenor. Entonces es muy importante que nosotros como servicio a la vida planetaria aprendamos a tener una actitud, aprendamos a sostener una actitud como servicio a la vida planetaria. Alguna vez dijimos que uno de los principales aportes que la conciencia puede hacer para la elevación del mundo material es el sostén de una actitud. Cuando un ser puede sostener una actitud, cuando él puede de modo estable sostener esa actitud, más allá del tipo de situaciones por las cuales la energía busque hacer pasar ese ser, él está elevando la vida material. Porque en definitiva, esa actitud se puede sostener genuinamente solamente cuando un voltaje de energía, una cualidad, una condición de energía superior al común de la energía que circula en la superficie planetaria, está siendo vivida por él, está siendo irradiada por él. Por eso cuando conjuntos de seres van sosteniendo una actitud de un modo genuino, liberan un patrón vibratorio que sirve para la elevación de la general planetaria. Entonces, una actitud no es solamente para que nos reconozcan de un modo en particular, que no tiene ninguna de esas finalidades. Una actitud no es para que nos definan, no es para que nos diferenciemos, no es para que quedemos bien, no es para nada de eso. ¿Para qué queremos una actitud? Solamente para irradiar en todos los niveles de nuestra conciencia aquello que el planeta Tierra está necesitando, que la humanidad necesita, que es elevar los patrones de la vida material. Cuando la actitud es genuina, se libera la energía capaz de hacer eso, de elevar los patrones de la vida material. Si no, ¿para qué sería esa actitud? ¿Cuál sería el sentido? Agradar al otro, ser cordial con el otro, ser un hombre formal y bien visto. ¿Cuál sería el sentido de una actitud? ¿Teatro? No. ¿Estética? No. ¿Ética? No, tampoco. No, porque todo eso no es nada al lado de la esencia y del sentido oculto de sostener una actitud. ¿Qué es ese? Sin que la actitud sea realmente un objeto ceremonial, una herramienta ceremonial, gran parte de lo que tenemos que hacer para elevar la vida planetaria no lo hacemos. Todo lo que un ser tiene trabajado en otras encarnaciones, salvo que esté muy comprometido con las fuerzas disuasivas, salvo que esté muy identificado con las fuerzas materiales, él no puede evitar ofrecerlo a través de su presencia una vez encarnado en el planeta, una vez que él pasa al lado externo de la vida. Entonces, salvo que estuviera muy comprometido con las fuerzas de la materia, esas condiciones, todo lo que estuvo trabajado, todo lo que trabajó, pasa a ser también una herramienta de estimulación, una herramienta de elevación. Ahora, muchos seres están presentes en la superficie planetaria con una gran cantidad, puntualmente vista desde el punto de vista interno, una gran cantidad de trabajo acumulado, de trabajo que debería servir como herramienta hoy en esta su actual encarnación, y sin embargo, por su compromiso con las fuerzas materiales y su falta de actitud, eso queda encapsulado, queda como juntando presión, queda como un estado de latencia, como un estado germinal, no puede aflorar, realmente no puede salir a la luz. Entonces el ser necesita hacer un trabajo de refuerzo, de sintonía, de entrega, de alineación, de búsqueda de silencio, realmente llevar a la práctica para que entonces aflore una cantidad de cualidades propias, y a veces estamos hablando de cualidades que no son absolutamente reconocibles, porque nosotros llamamos cualidades a cosas que generalmente están ligadas al registro de la mente racional y el uso de los sentidos para acomodar eso. Estamos hablando de otras cosas también como cualidades. Quiere decir la síntesis de las experiencias evolutivas vividas que de algún modo están presentes en lo que el ser
a partir de un grado de flexibilidad, de permeabilidad, comienza a colocar en todo. Entonces mucha gente está para permitir que aquello que acumuló, que aquello que ensayó, que aquello que realmente en él está guardado como una síntesis evolutiva, pueda ser volcado. ¿A partir de cuándo? De cuando el ser se dispone a obedecer, de cuando el ser busca silencio, cuando el ser se sostiene en sintonía, cuando aprende que la obediencia abre puertas a la energía que nada puede abrir. Cuando él comprende eso, entonces toda esta otra cosa que está en el presente puede empezar a manifestarse. Primero tendríamos que recordar, esto lo sabemos todo, pero no siempre lo tenemos presente a la hora en que es más conveniente tenerlo presente, como ocurre siempre en la materia. Lo primordial generalmente lo soslayamos. Primero tener presente que nosotros estamos realmente lúcidos y libres en nuestra contraparte superior de conciencia. Quiere decir, nuestra partícula interna realmente es lúcida y está viviendo en el grado que le corresponde evolutivamente la energía de la libertad, la energía de la liberación. Por tal motivo es que nuestra conciencia interna, internamente también, trabaja en grupos. En los niveles internos, las conciencias internas trabajan en grupos. Cuanto más despierto está un ser internamente, mayor compromiso, interacción y responsabilidad tiene él dentro de la estructura del grupo interno al que pertenece. Entonces, en algún momento, antes de salir de la ley de karma, de modo general, en estructuras planetarias o en humanidades como la nuestra, con estructuras similares a este planeta y esta humanidad, de modo general, antes de ser retirado de la regencia de la ley de karma, las partículas tienen que ensayar en el plano de la personalidad lo mismo que su conciencia interna está ensayando en los niveles internos. Quiere decir que el cierre del aprendizaje kármico en términos evolutivos no se concreta hasta que la personalidad, hasta que el ego, ya habiendo ofrecido la personalidad, la vida interna, no empieza a hacer ensayos que guarden correspondencia con lo que su conciencia interna está haciendo. Quiere decir, mi alma trabaja en grupos internos, mi conciencia externa tiene que aprender a hacer el mismo trabajo. ¿Por qué es una gran prueba para la conciencia externa? Por las fricciones del ego, por las fricciones de la personalidad. Es el trabajo más difícil que existe. Hoy en día, lo más fácil para los pseudo buscadores espirituales es andar solo. ¿Por qué? Porque esa era la experiencia de gran parte del ciclo anterior, hacer la base del trabajo de conciencia espiritual en soledad, o con una relación discípulo-maestro muy particular que no dejaba de ser una relación que permitiera un gran margen, un gran espacio de experiencias absolutamente individuales, personales. A partir de que el ciclo anterior termina y que una gran cantidad de experiencias se dieron en la superficie planetaria, esta quedaba pendiente, la que los seres pasaran a hacer experiencias en grupos, abiertos a reflejar lo mismo que su propia conciencia interna hace. Entonces, en los niveles internos, las almas trabajan en absoluta armonía, equilibrio y en grupo. Cuanto más despierta está la conciencia interna, más compromiso tiene en el grupo interno del cual forma parte. Solamente las almas que están dormidas casi no tienen relación con los grupos internos. ¿Por qué? Porque esas almas están muy comprometidas, todavía muy polarizadas en el mental superior, trabajando, colocando mucha energía en la materia, porque el ego está muy comprometido con la materia, los vehículos de la personalidad están muy comprometidos respondiendo a las fajas de nivel que corresponde a cada uno de ellos. El mental al plano mental planetario, el emocional al emocional general planetario, el etérico físico a la materia física concreta. Quiere decir, es una etapa donde el ser confirma la verdad en la materia. No está en condición de confirmar la verdad en los niveles que son sobrementales o todavía más supramentales. Entonces es muy importante eso, que el ser, antes de que esta transición planetaria termine, aprenda a trabajar como su propia conciencia interna, en grupo. Y eso sería uno de los ápices en términos de dominio de las leyes materiales. Hay varios íconos, puntualmente, varios íconos que muestran parte del dominio que el ser
va logrando en el ejercicio, en el ensayo de las leyes materiales, tal vez uno de los más importantes sea esto, de aprender a trabajar en grupo, donde el ser tiene que aprender a transmutar, a limar, a aceptar, a flexibilizar. Gran parte de los problemas de los grupos, por eso hay tan pocos grupos en la superficie planetaria, tan pocos, tendría que haber miles de grupos respondiendo a los grupos internos, sin embargo son muy pocos. Estamos hablando de grupos actualizados, no hablamos de grupo de yoga, no hablamos de grupo zen, no hablamos de grupo de control mental, de reiki, no hablamos de eso, no estamos hablando de prácticas del ciclo anterior, que hay gente que todavía necesita hacer un cierre con eso. Estamos hablando de otra energía, de una energía que es la que sigue a esas prácticas. Entonces, ¿por qué hay tan pocos grupos? Precisamente por ese motivo. Porque las personas siguen buscando aquello que dominan mejor. ¿Y qué es lo que dominan mejor? Lo que hicieron en tantísimas encarnaciones, estar solas, buscando placer la verdad. Cuando la verdad llega un momento que dice, no, hasta acá llegaste sola. Hasta acá sí, llegaste sola, hasta ahí nomás. A partir de ahora, para que puedas conectar ciertos aspectos de la realidad interna o de la verdad interna, vas a tener que trabajar de un modo sincronizado. Vas a tener que trabajar en amalgama, en comunión con otras partículas que están listas para lo mismo. Entonces ahí se produce una sinergia muy particular. Lo que un ser puede alcanzar solo es muy limitado. Pero cuando un ser trascendió, rompió esa cápsula enfermiza de la afinidad en el plano material y encuentra sus afines en los niveles internos y empieza a buscar la verdad caminando con sus afines en los niveles internos, entonces se produce esa sinergia y realmente pasa a entrar en contacto con la energía, con las leyes internas, con la verdad de un modo absolutamente inédito para él, como nunca lo pudo vivir, a tal punto que hoy, en los pocos grupos que hay seres que ya tienen conocimiento que los instructores del ciclo anterior no tenían. Los instructores del ciclo anterior no tenían. Y hoy lo tiene una persona de nivel medio de un grupo. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que hay un ofrecimiento absolutamente magnífico, bello, un lumínico ofrecimiento por parte de la vida planetaria a quienes realmente buscan abrirse de un modo diferente a la verdad, a la realidad, a la participación misma de lo que esa vida planetaria exige y revela. El ser recibe estímulos para arribar a la vida grupal y después esos estímulos se van concatenando en gradaciones, en cualidades para que él vaya avanzando. Entonces un ser podría refractar, a partir de que da un paso determinado, podría refractar todo lo que sigue. Y ahí verá la energía y su propia conciencia interna, que es lo que determina. En realidad es una ilusión creer que nosotros estamos acá con muchas posibilidades de elegir algo. Esto es algo que todavía la energía, con lo cual nos permite jugar y fantasear. Si nosotros tomáramos conciencia, que es algo que no tenemos la mayoría, tomáramos conciencia de la verdadera situación que está padeciendo este planeta, entenderíamos por qué decimos esto. De que se nos está permitiendo fantasear un poquito, jugar un poquito, porque somos muy rígidos, nos falta flexibilidad. No estamos en condiciones de entender realmente de qué se trata lo que la vida hoy ofrece y por lo cual la vida está transitando en la superficie planetaria. Mientras nosotros estamos acá coqueteando con el libre albedrío, coqueteando que lo hago, que no lo hago, que me gusta, que no me gusta, que esto, que aquello, hay una situación de alarma, hay una situación de urgencia, hay una situación realmente de urgencia. La jerarquía está en estado de alerta continuo cada vez más en un planeta que no se sabe cuáles son las posibilidades en términos de supervivencia si ese estado de alerta y la transmutación por parte de la jerarquía de lo que estaría hundiendo efectivamente el planeta no se diera. Entonces nosotros estamos aquí absolutamente enajenados, tan comprometidos con este acostumbramiento de lo malo, que hasta aprendimos a ver lo menos malo de lo que es, realmente. Algunos lo han hecho para poder sobrevivir a la situación planetaria. Algunos han preferido armar una coraza, algunos han preferido comprarse una historia antes de ver realmente lo que pasa. Este es un tiempo de entender qué está pasando en el planeta. Y si nosotros realmente tuviéramos una aspiración a conocer nuestro interior y a fundirnos en la verdad que nuestro interior ofrece,
porque nuestra verdad es nuestro interior y nuestro interior es nuestra verdad, estaríamos en condiciones de comprender mejor la situación planetaria. Para la mayoría la situación planetaria solamente es vista objetivamente. Y alguien puede decir, ¿y qué tiene de malo eso? Ojalá pudiéramos aprender a ver esta situación planetaria subjetivamente. Subjetivamente significa, desde el punto de vista interno, desde la óptica que la propia vida interna tiene de la situación. Objetivamente significa externamente, lo que somos capaces de evaluar en términos de mediciones, de razonamientos, en términos de captación por medio de los sentidos. Pero para nuestra vida interna, para nuestra partícula subjetiva, la verdadera y subjetiva situación del planeta es clara. Y es con esa situación subjetiva, genuina, que nuestra partícula interna está comprometida. Nuestra partícula interna está comprometida con la realidad planetaria, con el estado en que realmente está el planeta, mientras que nosotros solamente nos comprometemos con lo que creemos entender en términos externos, con la pobre visión que tenemos de lo que está ocurriendo en el planeta. La planificación interna y los cambios en la planificación interna responden a la evolución de los seres, los grupos y los planetas. ¿Cuál es la relación con la ley de necesidad? La relación es absoluta. La ley de necesidad marca realmente los aspectos de la planificación planetaria y los aspectos de la planificación planetaria que va para los grupos y los aspectos de la planificación individual que cada conciencia interna compromete para con el grupo interno del cual forma parte. Entonces, realmente, la ley de necesidad es la que está marcando continuamente aspectos cósmicos y solares de la ley de necesidad. Están marcando continuamente el parámetro por el cual la jerarquía, por el cual el logos planetario, por el cual las entidades, por el cual todo el marco de la vida galáctica está determinando que algo particularmente tiene que ser vivido, tiene que ser asumido, tiene que ser asistido, en este caso en la superficie de la Tierra y los reinos que la componen. Así que la ley de necesidad está siempre, sobre todo en estos aspectos propios de las etapas kármicas de los planetas y de las humanidades que los habitan, está ahí siempre como un dispositivo que está marcando qué debe ser hecho. Sin ley de necesidad, que esté marcando lo que se debe hacer y lo que es realmente necesario, no hay planificación ninguna. Las planificaciones surgen a partir de la decodificación en cada plano, nivel, ya sea galáctico, ya sea sistémico, sea planetario, sea de los grupos que componen la esfera planetaria en términos internos, o sea de los individuos que componen los grupos. La ley de necesidad está siempre ahí como parámetro, adaptándose para cada partícula con la intensidad que la partícula necesita para poder dar con aquello que tiene que ser hecho, para poder sintonizarlo, profundizarlo y luego ejecutarlo. ¿Cuánto vale una vida? Nada, nada, porque una vida es eterna. El valor de una vida no vale nada, vale todo. Uno dice, ¿cuánto vale una vida? Una vida no vale nada porque no hay forma de evaluarla. Es como decir, ¿cuánto vale el creador? Nada vale, vale todo. ¿Qué es una vida? Nosotros vemos una vida en términos de la fase que corresponde a una encarnación. Pero en realidad una vida es una línea única de existencia. Y eso no tiene valor porque no hay forma de enajenarlo. No tiene valor porque no hay forma de destruirlo. Un ser puede pasar un traumatismo en una encarnación, puede pasar pruebas en una encarnación, pero eso no lo enajena para tener esa vida única infinitamente por delante. Esa vida única que se va fundiendo cada vez más profundamente en la realidad cósmica. Quiere decir, no hay forma de ponerle valor a lo que no puede de ningún modo ser alterado, interrumpido, fraccionado, atentado. Valor tiene aquello que debe cuidarse, que puede perderse. Valor tiene aquello que realmente hay un valor simbólico en cada una de las encarnaciones, pero nada más que simbólico. En realidad la vida única que transcurrimos de encarnación en encarnación no puede ser alterada, destruida, fraccionada. Entonces, ¿para qué ponerle valor a lo que nada puede atentar contra ello? ¿Para qué ponerle valor a lo que nadie puede vender? ¿Para qué ponerle valor a lo que nadie puede comprar? ¿Para qué
materializar, llevar al materialismo, al concepto materialista, algo que no es material. Porque nosotros en algunas etapas transcurrimos por la materia, pero nuestra vida solamente transcurre por la materia, esa vida única, infinita que tenemos, transcurre por la materia solamente en un parpadeo de esa trayectoria. Todo lo que resta, la mayoría de esa vida única que tenemos, que solamente por un parpadeo transita la materia, pasa por los niveles internos, por los niveles inmateriales después. Antes de estar volcados en la materia más concreta, los seres están volcados a aspectos materiales dentro de las contrapartes más sutiles de los aspectos materiales, como pueden ser algunos campos etéricos de existencia. Entonces las partículas primero ensayan el acercamiento a las leyes materiales, polarizándose en los campos etéricos más sutiles. Por ejemplo, las primeras 2 razas que estuvieron aquí presentes en el planeta fueron razas etéricas, no podían entrar en franjas de existencia más compactas. Entonces las conciencias se expresaban, la exteriorización del espíritu se daba en el campo etérico. Después gradualmente empezamos a hacer exteriorizaciones, la exteriorización del espíritu en la materia se fue dando en la materia concreta misma. Entonces ya las razas no solo eran etéricas, sino etérico-físicas. En la preparación de la densidad de los planetas, hay reinos que pasan por las mismas etapas, primero por la parte etérica sutil y después se van manifestando en campos cada vez más densos. Los reinos, según las leyes con las cuales se van conformando los sistemas solares y según las etapas cósmicas en el momento en el cual galaxias y sistemas solares se van conformando, los reinos también pueden pasar por etapas de manifestación sutil y gradualmente pasar a expresarse en campos de energía cada vez más densos. Entonces eso depende en cada caso, según la necesidad del sistema solar, del planeta, y según, que es lo primordial, las necesidades evolutivas de experiencias puntuales que tengan que ser las mónadas que van a ir a parar a ese planeta y ese sistema solar. Porque lo que define siempre las condiciones planetarias o sistémicas son las mónadas, quiere decir los conjuntos de espíritus, las tandas de espíritus que van a ser llevadas, van a ser encaminadas a un planeta, a un sistema solar, a una galaxia, y en qué momento de ese sistema solar, de ese planeta o de esa galaxia van a ser encaminadas. Porque según los ciclos las condiciones varían. ¿Y por qué varían? Precisamente porque está previsto en campos de conciencia muy elevados de la vida sideral y cósmica, están previstas esas condiciones precisamente para las condiciones especiales que esas tandas monádicas van a tener. Entonces esto no es una regla fija. Esto es algo que se adapta inteligentemente, de un modo perfecto, según las necesidades en cada etapa de las tandas monádicas que van a transitar. Por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal, por el reino humano, por el reino espiritual, por el reino monádico, por el reino divino, porque a lo largo de todo el proceso evolutivo de un sistema solar, de una galaxia o de un conjunto de galaxias, hay mónadas que en una etapa transitan por el reino monádico, hay otras que transitan por el reino espiritual, hay otras conciencias que transitan por distintos reinos infrahumanos o humanos con características puntuales, acorde a lo que se debe hacer en términos de expresión evolutiva. Si el ser no está en condiciones de obedecer a su interno, cierra todas las puertas. Alguna vez dijimos, hay millones de personas que tienen fe en este planeta, muchísima fe, y la fe no les sirve para nada, porque son desobedientes. Y la fe solamente puede operar efectivamente en los seres obedientes. Un ser desobediente con caudales de fe impresionantes no sirve para nada. No sirve para nada. No abrirse los estímulos internos, no recibir esos estímulos como realmente lo que son, la orientación para desenvolver su vida. Entonces, la fe, que es precisamente una expresión de la vida interna, es la vida interna bajo una ceremonia de presencia y de sostén nuestro particular, no puede hacer nada por nosotros acá. La fe es nuestra conciencia interna, bajo un aspecto ceremonial, revelándose, participando acá. Pero como energía, como campo de energía, no puede hacer nada si el ser no está dispuesto a obedecer lo que de la propia vida interna llega como estímulo. Entonces, si mi vida interna me estimula para algo y no obedezco, mi fe no puede abrirme camino, porque la fe necesita que el camino se abra. La fe no abre nuestro camino, la fe necesita que le abramos camino.
Entonces ahí se cumple esto de que sin la propia mano de obra, el ser no evoluciona. Entonces, si el ser tiene un volumen de fe inmenso, pero no abre camino a esa fe mediante la obediencia, la fe no puede concretar nada. La fe está ahí. La fe está ahí con toda su presencia, la fe está ahí con toda su energía. La fe no decae nunca, más allá de que el ser diga tengo fe, no tengo fe, que eso es toda una fantasía, una ilusión. Si una partícula no tuviera el caudal de fe que le corresponde, se desintegra. Solo que ella, por estar tan encapsulada, identificada con la materia, ni siquiera reconoce la energía de la fe, no aprendió a percibir la energía de la fe. Pero sin la energía de la fe, ninguna partícula podría estar presente mínimamente en la materia. Se desintegra. A tal punto, como componente de lo que es la existencia material, es fundamental la fe. Pero es fundamental que abramos camino a la fe. ¿Cómo? Mediante la obediencia. Cuando somos obedientes a la vida interna, cuando respondemos con obediencia a lo que la vida interna nos está pautando, entonces la fe opera, y opera con una condición, con una característica que para nosotros es absolutamente desconocida, es algo que jamás hubiéramos pensado que podía salir así la cuestión, que podía realmente efectivizarse de ese modo. La fe es capaz de hacer cualquier cosa, si el ser es lo suficientemente obediente para abrirle camino a la fe. A veces no es sordera, porque muchas veces el desobediente tiene un oído muy fino, por eso es que es tan buen desobediente. El camino es el camino de la obediencia. El camino del equilibrio es el camino de la obediencia. El camino de la armonía es el camino de la obediencia. El camino de la paz es el camino de la obediencia. Precisamente porque todo lo que ofrecen las leyes materiales, que están tan congestionadas, todo lo que ofrecen las fuerzas involutivas, es contrario a la armonía, al equilibrio y a la paz. Entonces el único camino al equilibrio, a la armonía y la paz es la obediencia. Si todo lo que ofrece en este momento, las congestionadas leyes materiales, es contrario a la paz, al equilibrio y a la armonía, entonces la obediencia es el camino para eso. La obediencia es lo que abre camino a todo eso. Fe es la presencia interior que nosotros logramos en cada encarnación, aquí del lado externo de la vida, mediante la aspiración de búsqueda interna, la concreción de búsqueda interna que también en cada encarnación fuimos concretando. Quiere decir, un ser que tiene realmente mucha fe es un ser que en cada encarnación, sobre todo en las últimas encarnaciones, se dedicó a buscar la verdad y la vida interna. Porque la fe es la vida interna respondiendo al buscador. Es la energía de la vida interna, es una cualidad de la vida interna ofrecida a aquel que busca la vida interna por sobre encima de todas las cosas. La fe es eso. La fe no es un dogma, no es una doctrina, no es una creencia. La fe es una respuesta de la vida interna a aquel que ama la vida interna, aquel que busca la vida interna, aquel que aspira a conocer su propio interior. Entonces, en cada encarnación se va fortificando una presencia interior, una cualidad de la propia vida interna, que es la respuesta sutil a esa búsqueda. Entonces, el ser que siente fe, que dice yo tengo fe, no sabe que lo que está diciendo es yo percibo mi vida interna aquí conmigo. Eso es la fe. Es una condición, una cualidad de la propia vida interna que, debido a la búsqueda desinteresada y genuina del ser, le dice presente. Pero como le dice presente, le dice abrime camino, porque estoy presente para que me obedezcas. Entonces, la condición de la fe es una condición que se torna operante y efectiva a partir de la obediencia. Un ser puede estar muy entregado, pero a la hora de recibir un estímulo, él no obedecerlo. Un ser puede estar entregado. La entrega es un gesto por parte de la conciencia. Es un gesto que la conciencia tiene que aprender a sostener. Es un gesto, es una ceremonia de la conciencia de dar lo que ella es hacia lo superior, de mantenerlo ofrecido hacia lo superior. Hay un estímulo, hay una presencia interna, hay un interno, que algunos lo pueden escuchar en forma de voz, otros en forma de señales. También hay gente que, por más que sienta que nadie lo puede hacer sino él, por más que sienta que tiene un compromiso que es irrevocable, insoslayable, no obedece. El desobediente, aparte de desobediente, siempre es especulativo. Si sabe que se va a enfermar y aprende que se va a enfermar, entonces obedece especulativamente. Y no se trata de consumar técnicamente la obediencia. Como no se puede categorizar de que si hace tal cosa pasa otra. Cuando un ser recibe un estímulo
y no obedece al estímulo, no sabe qué va a pasar, pero lo que sí puede tener garantía es que algo va a pasar. Entonces nadie puede especular. Si no hago esto, kármicamente me va a pasar lo otro. Entonces hago por la mitad y después la pedaleo, la guitarreo. No sirve. ¿Por qué? Porque la energía, como es omnisciente, omnipresente, omnipotente, la tiene clara. Nosotros no tenemos claras las cosas. Entonces, lo que sí podemos garantizar es que quien no obedece un estímulo recibido, en algún momento va a tener que recibir la factura con la mora. Usted está en mora. Usted está en mora. Pero yo fui tan bueno en aquella encarnación, ¿cómo me viene ahora? 3 encarnaciones después. No, pero usted creía que era así. No es así. Entonces, como esta es una inteligencia perfecta, la de la energía, y las entidades que trabajan en nombre de la energía también no operan de un modo perfecto, no tenemos cómo engañarlas. Un ser puede rasgarse las vestiduras, mirarse al espejo, querer convencer a los demás de que él es obediente, que él está entregado, que él esto, que él lo otro, pero realmente nada de eso es cierto. Y hay gente que vive con esa ilusión, y una de las cosas que tiene la energía hoy, por sobre encima de muchas otras tantas, que también son necesarias, es desilusionar a los seres humanos. Desilusionarlos. Porque la trascendencia inminente de la ley de karma es la trascendencia de la desilusión, o de la ilusión. Primero la ilusión y después de la desilusión. Hay un momento donde el ser tiene que aprender a discernir qué proviene de los niveles materiales, qué proviene de la personalidad, qué proviene de la vida interna. Y la vida interna misma es la que propone precisamente la situación donde confundir eso sea posible. Para la vida interna sería muy fácil generar un tipo de situación, un tipo de característica en la coyuntura donde todo sea absolutamente diferenciable. La vida interna tiene el dominio absoluto de las leyes materiales. Si la vida interna quisiera eso, podría hacerlo. Si la conciencia, la energía interior, si las jerarquías, si las entidades, si lo que gobierna los niveles internos, si la ley interna quisiera que todo aquí fuera muy diferenciable, que todo estuviera en su casillero con su rótulo, todo sería, pero así, bárbaro, pero no habría verdaderamente evolución. Porque el ser no estaría haciendo el trabajo de aprender a reconocer y a diferenciar energías, que esto es lo primero que nosotros en algunas etapas tenemos que aprender a tener en cuenta. Aquí no se trata de aprender a reconocer y diferenciar formas, colores, rótulos, aprender un idioma u otro, aprender a escribir o no, aprender a cantar o no. Aquí se trata, en esta etapa de la humanidad, entre tantas cosas importantes, aprender a determinar y discernir energías. Cuando las energías son de un calibre determinado, para arriba, nos están mostrando algún aspecto en particular de las leyes cósmicas. Cuando las energías expresan una condición, un calibre de cierto rango para abajo, entonces solamente se limitan a su expresión como fuerza. Que aprendamos a diferenciar su característica, su condición, su polaridad como fuerza o como movilizador y agente de las leyes. Cuando está como fuerza, no es eso. Cuando está como fuerza, no es inteligente. Asimismo, la energía, precisamente por la omnipotencia que tiene, se resta su condición inteligente. Porque de las 3 condiciones que tiene la energía, la omnipotencia es la primera, la principal. Es decir, es realmente la que ejercita a la hora de poner límites superiores o supremos. Por su omnipotencia, la energía a sí misma se resta la condición de inteligencia. Y se nos ofrece como juego de fuerzas, se nos ofrece como fuerzas. Es decir, no inteligentes. Y esa condición no se la resta a sí misma de cierto rango por arriba. ¿Y qué tenemos que aprender nosotros a diferenciar? Cuando estamos ante una situación que carece de inteligencia, por lo cual responde a los juegos de fuerza de la materia, quiere decir, la energía está ahí en su forma rústica, como campo de fuerza, o cuando está sin límites, cuando está expresando la ley interior, cuando realmente su condición de inteligencia, si entramos en sintonía con ella, gradualmente nos toca, nos permea, nos irradia, y no digo que nos vamos a parecer a seres superinteligentes, pero vamos a empezar a trabajar con esto que decíamos, del empadronamiento, de la empatía, de la afinidad con lo superior. Esto es lo que tenemos que aprender a determinar, a diferenciar las condiciones, las cualidades, las expresiones de la energía. El tipo, las variables de energía, los patrones vibratorios diferentes en cada situación. O entramos en sintonía con los patrones superiores respondiendo a ellos, o seguimos ahí
pegando siempre en la misma piedra, respondiendo a las fuerzas materiales, que es la energía que se ofrece en pruebas bajo su aspecto no inteligente. El ser que obedece incondicionalmente es un ser que ya está bajo ley de servicio. Es un servidor de la ley. Un ser que está bajo ley de servicio, si no fuera obediente, quiere decir que está sirviendo otra ley. Él cree que está bajo ley de servicio. Pero realmente, si no hay obediencia, no hay ley de servicio. Un ser responde a la ley de servicio, pasa a ser regido, pasa a ser una herramienta de la ley de servicio, solamente cuando es obediente. Porque la ley de servicio reclama a quienes buscan ser expresiones o extensiones de ella, reclaman asumir situaciones que la mayoría jamás asumiría ni quieren asumir. Entonces, ¿quién es capaz de asumir situaciones que nadie querría asumir por las características que tienen, por los sinsabores, por el ámbito, por el condicionamiento? Aquel que obedece, aquel que trasciende su gusto o disgusto a la hora de hacer lo que tiene que hacer, porque no habría mayor gusto o disgusto para él que cumplir o no con la voluntad interna. Entonces, un servidor es un ser que no encontraría mayor disgusto que desobedecer internamente. Nada de lo que le pusiera la ley de servicio para concretar o asistir sería más grave, sería más desagradable que traicionar la obediencia interior. Por eso, un servidor sirve con alegría en las condiciones más extremas, en las peores, porque él está viviendo la alegría de saber que otra cosa no le queda y que no habría peor colapso para su conciencia que rechazar un estímulo interno, decir que no es válido y no obedecerlo. Entonces, ese es el gran tesoro que tiene el servidor, que trascendió muchísimos aspectos que la vida material todavía ofrece como anzuelo y como condicionante a la mayoría de los que están encarnados en el planeta. ¿Cuánta gente dice servir y está continuamente viendo qué partecita todavía está linda para ir y abordar bajo ley de servicio? Que ya no es ley de servicio, es especulación. De hecho, muchos seres inocentes, seres que no tienen un campo mental kármicamente elaborado, quiere decir, seres que no se les ofreció kármicamente un mental con una estructura más profunda, viven la ley de obediencia sin tener idea de que están siendo obedientes. Esos son los seres puros que en su mayoría están todos signados para el rescate, porque no tienen capacidad de poder penetrar aspectos de la verdad racionalmente, quiere decir, su conciencia mental, por aspectos kármicos, por trayectoria evolutiva porque hay mónadas que ingresan en ciertos campos de existencia solar o sistémico, en momentos donde ya no hacen a tiempo de emparejarse con aquel trabajo que algunas mónadas o grandes conjuntos de mónadas ya están haciendo. Pero sí pueden hacer experiencias que les permitan aprovechar el marco evolutivo de esos campos de energía planetarios o sistémicos. Y en ese caso son seres inocentes, seres que tienen condiciones realmente de inocencia, que no tienen un campo mental que pueda ponerse a la altura de la situación, pero sí una respuesta desde su centro cardíaco, desde su centro emocional. Seres que obedecen a señales que más que nada les ofrece su emocional y no su mental, que no tiene la capacidad todavía. ¿Cuántas veces dijimos que si la energía golpea la puerta en el mental y no abrimos, baja y golpea en el emocional? Y hay seres que han aprendido eso, del mismo modo que hay seres que han aprendido a no abrir la puerta, ni en el emocional ni en el mental. O seres que creen que le están golpeando en el mental, la energía en realidad son las fuerzas involutivas. Y cuando la energía golpea, dicen, no, es el lobo. Como en el cuento del pastorcito, ¿no es cierto? En realidad no hay gesto de obediencia genuino que no se tenga que expresar en todos los planos. Un gesto genuino de obediencia es un gesto que en cada nivel de conciencia va a expresarse ceremonialmente como le corresponde. Cuando decimos, el interno me manda un estímulo, ¿lo obedezco o no lo obedezco? ¿Dónde lo obedezco o no lo obedezco? En los niveles externos. Porque si es el interno el que me estimula, el estímulo lo tengo que estar recibiendo externamente. Porque yo estoy polarizado externamente. Esto que está acá está viviendo bajo leyes materiales. ¿Qué soy? Soy vida interna que está en este momento exteriorizada. Soy vida interna que está sumergida en la materia. Soy vida interna que tomó trajes materiales para
trabajar, para servir, para lo que fuera que en la materia, para lo que comprometí internamente venir a hacer. Automáticamente el ser obediente implica la expresión de obediencia en las situaciones y en el marco que realmente se considera adecuado en cada momento. Y eso, en un universo que está bajo leyes de jerarquía, como está este universo, que está bajo leyes de expansión, por ende está bajo leyes de jerarquía, también implica hacer experiencias donde en algún momento la bajada ceremonial de alguna indicación puede venir por parte de otro, llegar a mí y en algunos casos de mí partir hacia otros también. Lo importante es entender cuando es genuino el trabajo de obediencia y cuando es el trabajo genuino de sintonía, que si en genuina obediencia, en genuina sintonía, nosotros nos instalamos en el marco, por ejemplo, de un grupo, también tenemos cosas que ensayar ahí en ese sentido. Si nosotros llegamos a un trabajo grupal por sintonía, por afinidad, bajo ley de servicio y por planificación interna, ¿cómo puede ser que una vez que entramos al trabajo grupal digamos, no, acá la ley de obediencia no, porque yo no voy a obedecer a nadie? Entonces, ¿qué hago? Muestro que soy un imbécil realmente. Porque digo, hay lugares donde la ley de obediencia no se practica, sobre todo si me tienen que mandar. Ahora, si me quieren un lugar donde yo pueda mandar, ahí sí retomo. Entonces, ¿qué estoy mostrando realmente? Estoy mostrando la especulación. Porque si estoy en el marco, estoy con 4, 5, 6 personas, que buscamos estar en sintonía interna, asumimos una planificación interior conjunta que tenemos que aprender a plasmar aquí en este plano, ¿qué importa en qué secuencia de esa ceremonia que hay que desenvolver, cómo sea que la energía va a circular, por medio de quién en algún momento se va a canalizar y por medio de quién va a seguir esa canalización su rumbo? ¿Por qué debería molestarnos tanto? ¿Por qué? Porque estamos siempre en competencia, no sabemos complementarnos. A ver si, por ejemplo, el instructor Jesús, en los momentos donde estuvo encarnado en este planeta, cuando la mónada crística que trabajaba tan potente sobre él imponía de modo absoluto su voluntad, a ver si decía Jesús, no me moleste que o no sabemos eso. Aquí el instructor Jesús trabajó con 2 energías internas, su propia conciencia interna monádica y una entidad, una conciencia interna de alto voltaje crístico que también había entablado relaciones con esos trajes vía transmutación. Una transmutación muy particular porque 2 mónadas o 2 núcleos internos estaban en posesión de los trajes. Él no tenía preferencia por ninguno. No tenía preferencia por ninguno. Era el mismo traje, los mismos trajes, que a veces respondían a una energía y a veces respondían a otra. Y al mismo tiempo, en los años que estuvo ligado al grupo esenio, también recibía instrucción, órdenes e indicaciones de sus superiores, de los mismos superiores que en realidad en términos evolutivos no podían atarle las sandalias siquiera. Jesús fue la síntesis más elevada de la sangre judía del planeta. Ahí tenemos precisamente la levadura, la principal levadura que en el planeta estaba dispuesta para un trabajo como ese. No había un solo ser humano en el planeta con esas condiciones. Solamente ese judío en esa etapa tenía esas condiciones. Era la savia de Israel, lo más elevado de la savia de Israel. Solamente él podía hacer ese trabajo. Hubo otros, pero ese trabajo solamente él. Buda abrió camino mediante la canalización de energía crística para este trabajo que iba a hacer Jesús. Lo mismo había hecho otros tantos instructores, lo mismo había hecho Krishna, lo mismo había hecho Zoroastro. Abrían camino, simplemente. Cada etapa necesita de una condición. Y en algunos momentos, con el transcurso acumulativo que lleva una síntesis de cada etapa, se cierra un ciclo, que es lo que hizo el instructor Jesús. Tuvo la capacidad de tomar la síntesis del proceso, cerrarlo y permitir la instalación de la energía que iba a abrir el nuevo ciclo. Él abrió camino colocando por primera vez algo que era lejano y arquetípico para el ser humano, lo puso en términos de consumación arquetípica. Cuando un instructor toma un arquetipo y lo consuma, lo implanta en un nivel de conciencia consumado, abre camino todas aquellas partículas que están ligadas con él. Y eso es importante. Y eso lo hizo el instructor Jesús. Tiene que haber una sincronía, tiene que haber una capacidad de dominio de leyes materiales que prácticamente es imposible encontrar.
prácticamente imposible encontrar. ¿Por qué? Porque los vehículos mental, emocional y etérico-físico tienen que responder a dos energías que son diferentes, bien diferentes, de voltajes bien diferentes, y al mismo tiempo sin cortar los cordones energéticos de la mónada original. Quiere decir que tiene que haber una devoción, tiene que haber una obediencia, tiene que haber un amor, tiene que haber una armonía tan grande en esos vehículos, tiene que haber una aspiración a lo desconocido en esos vehículos inmensa. Porque lo que tenían los vehículos de Instructor Jesús era una donación, una aspiración a lo desconocido, como pocos vehículos habían tenido. Por eso no generaba rechazo, una energía que no era propia. Si hubiera sido una transmutación monádica convencional, la mónada instructor se retira, corta los vínculos con ese traje, y la otra mónada toma, reconstruye los vínculos y queda de modo estable ahí. Pero en este caso no. La mónada original sigue manteniendo vínculos y esta otra entidad crística se va aproximando al punto tal de que cuando es necesario toma dominio, y lo más interesante, cuando era necesario ejercían el dominio en conjunto, quiere decir a dos voces. Una cosa era escuchar al Instructor Jesús, otra cosa era escuchar al Cristo, estar entre su energía, otra cosa escuchar el dúo. Era una cosa diferente. Porque eran las tres opciones, no eran dos opciones. En ciertos momentos operaba la mónada de Jesús, en otros momentos la de la conciencia crística, a la cual se le habían ofrecido esos trajes. Y en algunos momentos en un trabajo perfecto, a dúo, a dos voces, tan pero tan puntual que no podían diferenciarse como dos, se la sentía como una, pero una cualidad totalmente diferente. No hablamos del hablar de ellos, sino del accionar como energía, ¿no? Este es un universo que, como todos los universos, se encamina a una síntesis. Y esto que acá es una cosa rara de ver, en otros universos es común. Que operen entidades, conjuntos de conciencia, en los niveles internos operen sobre un mismo traje o un mismo núcleo manifestado. Como este universo tiene que ensayar síntesis y androgenia, eso es uno de los ensayos más importantes. Porque un solo vehículo, bajo ley de síntesis, permite la convergencia de energías en un punto. Si hubiera sido necesario, hubiera estado apta a la condición planetaria, cosa que no, pero si hubiera sido necesario, hubiera estado apta, hasta 3 entidades también podrían haber trabajado ahí. Pero no era necesario ni estaba apta la condición planetaria. Pero el motivo es ese. Todos los universos se encaminan a una síntesis. La síntesis es precisamente el sostén de la economía en su punto más elevado. Es la comunión de las esencias de lo que entra en comunión por algún motivo en particular. Entonces así se van ensayando y se van instalando energías de síntesis y de unificación. La mónada que estaba trabajando ahí junto con él ya estaba fuera de la evolución humana. En el caso del instructor, la mónada de Jesús, sí, vivió una iniciación que la lleva a otro campo de existencia. Le permite unificarse con una entidad que tiene un rango más grande, que es la entidad con la cual está unificadora, se llama Samana. Donde hay seres despiertos, ya hay en alguna medida trabajos más profundos en términos de expresión de amor. No es necesario estar en un centro, no es necesario estar en ningún lado, es necesario tener conciencia y estar abierto a lo inédito y a la vida interna. En los lugares más oscuros hay seres que están en este momento ofreciendo luz y amor. El único condicionamiento para eso es el ser, no es el lugar. Eso es lo que decíamos antes, elegir dónde servir. Si el ser, la existencia, lo está poniendo en un lugar, es ahí. Y si la existencia lo mueve y lo pone acá, es allá. Y en cualquier lado él tiene un compromiso interno, que es expresar su vida interna. Y eso hay que hacerlo incondicionalmente en cualquier lado. No hay excusa para no hacer eso. Ningún ser piense que la vida se equivoca y que no lo conoce. Mira, la vida se equivocó conmigo. Yo me engañé. De hecho, la culpa a la vida, ¿no es cierto? Entonces, la vida no engaña a nadie. La vida es absolutamente omnisciente, sabe perfectamente dónde colocarnos, cuándo colocarnos, por qué colocarnos y por qué retirarnos también. Ahí donde la vida nos coloca es el trabajo, y el trabajo siempre expresa la vida interna. ¿Qué hago, qué no hago? Exprese su vida interior. En un centro el trabajo grupal se expresa de un modo, fuera de un centro, de otro modo.
En este caso hay reuniones semanales, reuniones grupales, hay trabajos de mantra, hay trabajo de silencio, de escucha de cassette, hay trabajos corales. Hay muchos trabajos que, mediante un aspecto ceremonial, permiten a un ser instalarse, comenzar a implantar ese principio energético de lo que es el trabajo grupal. Entonces, un trabajo grupal se vive por comunión y sintonía de conciencias, no por si el ser vive o no junto con otro ser, si vive en un centro, si no vive. Es un trabajo de comunión y sintonía. Y sobre todo, es un trabajo de reflejo de realidad interior. Y por sobre todo, es un trabajo de concreción de la planificación interna. Porque hay seres que están para expresar la energía del trabajo grupal fuera de centro porque no planificaron ser residentes en un centro. ¿Quién va a manifestar la energía grupal como residente? Aquel que lo planificó internamente. Si no, la energía se encarga de retirarlo. El amor está en todo. Esto es un universo crístico. Está regido por amor-sabiduría. Cualquier ser que esté abierto a expresar su realidad interna y su vida interna está expresando amor. En la medida que eso lo pueda hacer. Aunque no sepa que es amor lo que expresa, aunque no sepa lo que es un grupo. Si fuera necesario que un ser que esté en esas condiciones comenzar a comprender la importancia del trabajo grupal, y sea dentro de un centro o fuera de un centro, comenzar a participar de eso, su vida interna empieza a condicionar el marco de esa existencia para que él arribe a esa comprensión y empiece a tener señales. Salvo que el ser realmente ejerza la desobediencia contundentemente, si se va dejando llevar por las señales que la energía va a colocar para él, que su propia vida interna va a colocar para él, va a ser llevado a conocer lo que tiene que conocer, trabajos grupales, energía grupal, cierto conocimiento. Entonces después él va a ver qué hace con eso, va a ver cómo entra en sintonía con eso, va a ver realmente cuál es el trabajo con eso, y en cada caso va a ser diferente. No se puede tomar como excusa nada, ni trabajar en grupo para abandonar la vida propia, ni la inversa. Ni ligarse a la vida propia cuando el ser tiene que trabajar en grupo. ¿Qué tenemos que aprender a diferenciar? Energías. Si él no puede reconocer que en ese trabajo grupal hay energías con las que tiene que trabajar, bastante una prueba. Si hay energías con las que tiene que trabajar, tiene que responder a ellas. Si no hay energías con las que tiene que trabajar, tiene que mantenerse a distancia de eso. O sea, los seres que tienen en este momento un estímulo, lo que tienen que aprender a diferenciar es qué energía hay en el estímulo. Cuando ellos reconocen la energía, lo demás se da por añadidura. No idealizar, porque el idealismo es un desvío devocional que termina encapsulándose en el campo mental. El ser tiene que tener claro primero cuál es su planificación interna en alguna medida, estar abierto a cumplir con ella. Si cada vez que obedece un estímulo, si el estímulo es cierto, cada vez que obedece un estímulo, él entiende que va siendo más permeado y que ese acercamiento a la realidad interior lo va a tornar más sensible y receptivo, entonces el trabajo va siendo gradual. Va a llegar un momento que él va a tener claro qué es para él y qué no es para él. Tanto sea dentro de un centro o fuera del centro, el ser tiene que aprender a obedecer. Hay mucha gente que quiere ir a un centro por una cuestión de idealismo, o porque, claro, ¿cómo yo voy a estar afuera? El trabajo grupal puede ser muchas cosas, pero solamente puede ser lo que internamente esté marcado, no lo que elegiste. Entonces, si es tu familia, tenés que tener comprobado internamente que es tu familia, quiere decir intuitivamente. Si es otra cosa, aquello otra cosa. Pero ahora si es un concepto ideológico el tuyo de que es tu familia o que es el trabajo, entonces tenés que aprender a desprenderte de eso también. Porque sea lo que sea, si tenés un preconcepto, un prejuicio, no vas a saber nunca cuál es la verdad. Lo que sea que represente el trabajo grupal, tiene que ser aquello que vos planificaste internamente y tener el coraje de asumirlo. Porque el desobediente a veces desobedece cerrando los ojos y los oídos, porque no quiere escuchar la verdad. Entonces hay que tener coraje para escuchar. Antes de obedecer hay que tener coraje para escuchar. Y una vez que uno escuchó y comprendió, tener el coraje de accionar, de obedecer, de llevarlo a la práctica. Pero con un preconcepto, un prejuicio, nadie, nunca, jamás hace lo que tiene que hacer. Sea estar dentro de un grupo, sea estar afuera de un grupo, lo que el ser tiene que hacer es responder a su vida interna, a su planificación interna. Ahora, si él a su planificación interna le pone un preconcepto, un prejuicio, entonces su vida interna se queda así, esperando que el ser se pegue la cabeza contra la pared 1000 veces, hasta que se desilusione y se dé cuenta que nunca un preconcepto, un prejuicio, le van a abrir camino a nada.
El ser tiene que estar sin preconceptos, sin prejuicios, abierto a su interior. Y una vez que el interno realmente le muestre algo, el ser tiene que decir, sí, señor. Tenemos que hacer un trabajo de cura con eso. Acá obediencia al interno. Obediencia de vida es una cosa bien castrense, bien militar. Acá estamos hablando de vida interna, de situación planetaria, no estamos acá para confirmar aspectos que ya tienen que estar trascendidos. Todas esas personas que trabajaron tan macabramente, ya los está esperando su destino. Es cuestión de horas, de días, ya lo está esperando. La conciencia planetaria, la jerarquía, tienen el rotulito con el patrón vibratorio de ellos ahí, la capsulita. En cuanto desencarnen, los meten ahí y los mandan a donde tienen que ir. Nada más. Esa gente ya hizo lo que tenía que hacer macabramente y nosotros estamos para mirar para adelante. Si seguimos mirando para atrás, seguimos siempre padeciendo lo que ya terminó. Eso en términos de la conciencia planetaria terminó como experiencia. Y la conciencia planetaria está tratando de alertarnos para que no estemos enganchados con cosas del pasado. ¿Qué es lo que no se entendió del concepto de obediencia? Es responder al interno, nada más. No tiene nada que ver ni con comodoro, ni con general, ni con brigadieres. Es responder al interno, a nuestro interno. El interno dice, vive el eterno presente. Mi voz es el eterno presente. Mi voz es el ofrecimiento del eterno presente. Deje lo que usted creyó que es el pasado, deje de dispararse el futuro que no sabe cómo va a ser, vive el eterno presente. En ese entregarse a vivir el eterno presente está realmente el ofrecimiento más grande de la vida interna. Para la vida interna todo lo que ocurrió en la materia, incluso lo más perverso, que no lo podemos entender a veces así, pero es así, nos enriqueció, porque nos ofreció experiencias kármicas y evolutivas. No podemos pensar que la vida se equivocó. Porque si no vamos a pensar que justamente en la década de los militares la vida interna se ha ido de vacaciones, se equivocó y que ninguno de nosotros merecía kármicamente vivir nada de eso. Realmente es un caso único en todo el cosmos, en toda la esfera sideral de la existencia un caso único. Las leyes se equivocaron y padecimos justo en ese momento lo que no teníamos que padecer. Y eso no existe, eso no existe, no existe equivocación. Existen experiencias kármicas a vivir, las vivimos, hay que seguir para adelante. Aquellos que fueron operadores macabros dentro de esas experiencias van a tener que hacerse cargo ante los señores del karma, ante la vida planetaria, ante su propia conciencia interna, cuando su propia conciencia interna está en condiciones de levantarles una causa. Ahora no, pues están dormidos internamente. ¿Y quiénes estamos en algún grado despiertos y buscando servir a la vida planetaria? Trabajar con este eterno presente entendiendo que todo lo que ocurrió en la existencia planetaria, lo peor de lo peor, incluso nos permitió llegar hasta aquí, hasta donde hoy estamos. El ser tiene que aprender a ver en todo lo que vive esencia, incluso en lo peor. A veces la esencia está, pero está encapsulada. A veces la esencia está enclaustrada, pero la esencia está siempre. El ser tiene que aprender a percibir la esencia, a reconocer la esencia, a liberar la esencia en todo. Entonces, liberar esas situaciones pasadas de nuestra conciencia es liberar luz. Mientras nosotros tenemos esas cuestiones en nuestra conciencia presente, encapsulada, oprimiéndonos la luz que están en esas situaciones, incluso pasadas, técnicamente, simbólicamente, hoy sigue encapsulada. Hay que aprender a liberar la luz que está en el pasado. Cuando uno trae el pasado y no lo puede soltar, hay un caudal de luz, hay una parte de luz que tiene que circular que le estamos encapsulando. Y esto es muy importante que lo entendamos. A los niños, nada les diría lo mismo que le digo a los grandes cuando estoy estimulado a decirle algo a los grandes. Los chicos entienden mejor que los grandes. A los chicos hay que decirle lo mismo que a los grandes, lo que en el momento es necesario. No hay discursos para chicos y discursos para grandes, hay energía. Y si uno está receptivo en el momento en que está haciendo algo, la energía lo toma, lo utiliza, lo lleva por dónde ir, qué decir, cómo decirlo. Esta época en que había un discurso para chico, un discurso para grande, se terminó. ¿Qué hicimos nosotros? Vinimos acá, nos sentamos, estuvimos leyendo todas las preguntas. Consta, ¿no? Y no respondemos casi nada. Ya se fue toda la charla. ¿Y qué es lo peor? Es que yo lo sabía. Y así todas las leí todas. ¿Ven lo que es la obediencia? Dije, voy a leer toda esta pregunta, son un montón. Pero es posible que de esta pregunta tratemos 6 o 7 nada más. Se cumplió, no porque yo sea divino,
Porque es imposible responder todas estas preguntas, pero sí es posible responder de un modo más dinámico entre todos a la necesidad que la energía fue mostrando. Entonces fue saliendo la charla perfecta. ¿Cuál es la charla perfecta? La charla actualizada. Porque esta pregunta tiene 1 hora y media, 2 horas, 3 días escrita, pero esta otra que va surgiendo es actual. Y capaz que desde que se escribió esta pregunta hasta ahora, cambiaron aspectos de la energía, aspectos de la conciencia, la vida planetaria cambió. ¿Cuántas vueltas dio el planeta? 1, 2, 3. Vaya a saber. Esto puede estar actualizado limitadamente, pero esto que va surgiendo, si estamos atentos, si aprendemos a hacer herramientas para acompañar este eterno presente, esto es verdadera actualización. ¿Saben qué vamos a hacer con estas preguntas que sobren? Que seguro va a sobrar alguna. Las vamos a volver a traer el sábado que viene, así que vuelvan. Es muy importante estar atentos a este presente, a este hoy, y decir lo que la energía estimula en cada momento. La energía puede estimular a veces que uno le hable a un supuesto chico como si fuera un adulto, y también a un adulto como si fuera un chico. Entonces, si uno tiene un preconcepto, un prejuicio, tiene un librito que lo habilita a hacer las cosas de un modo u otro, no sirve. Tenemos que estar flexibles, viendo cómo es la situación y atendiéndola en base a la sustancia de la situación, a la esencia que está utilizando esa sustancia para manifestarse. ¿Alguna pregunta más o puedo tomar alguna de acá? ¿Vos te referís al coma? Cuando vuelven de estado de coma. Bueno, un coma, una muerte clínica que después no era tal. Bien. Ocurre que en esos momentos se producen transformaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque si bien el que lo está viviendo a veces no lo nota, ni lo notan los que están fuera, para la conciencia del ser, que se corte el hilo de la vida, vivir el corte del hilo de la vida, es una situación sumamente trascendente, sumamente movilizante, le muestra muchas cosas a la conciencia. Sobre todo le muestra, según las experiencias que el ser haya vivido hasta ese momento, cuánto de lo que tenía que hacer no hizo, cuánto de lo que no tenía que hacer hizo. Le muestra cómo él no estuvo en sintonía con la realidad y cómo atender la realidad. Eso suele ocurrir, aunque no quede en el consciente, muchas veces va quedando y de hecho queda en el subconsciente del ser. Entonces es muy importante a la hora de transmutar aspectos del subconsciente ese tipo de experiencias. Muchísimas de las informaciones o de la energía que está presente en el subconsciente, que es una energía generalmente bastante densa por la acumulación subconsciente en sí, es vivida como una renovación, como una transmutación, como una limpieza. ¿Por qué? Porque el ser, al vivir así, de un modo fulminante, la óptica de lo que vivió, al tener de modo fulminante ante sí su existencia, él realmente hace un trabajo, un giro en conciencia, busca transformarse y dejar de ser lo que es. Realmente, a veces, tiene esa única oportunidad de dejar de ser lo que es. ¿Y qué ocurre? Si en el momento donde se da la muerte clínica, en ese instante, en esa fracción de tiempo, en ese rayo que dura, pues un parpadeo nada más, él realmente se transforma, el alma puede decidir que no se corte la encarnación y lo deja encarnado. Ahora, si en el momento en que la situación es ofrecida, el alma había optado por darle esa oportunidad para dejarlo o llevarlo, corta el hilo y se lo lleva. Si él no logra convocar suficiente energía de transformación, quiere decir, si realmente no puede aspirar a una profunda transformación. Lo mismo pasa en el coma. El ser tiene que hacer todo un ejercicio de voluntad. Él se siente en coma, ve que todos los demás lo ven muerto y él no puede moverse. Muerto, entre comillas. Entonces él no puede hacer nada, tiene que hacer todo un trabajo. Y todo ese tiempo que le dé el alma de estar quieto, sin poder moverse, sin poder hablar con nadie, todo eso lo lleva a él un trabajo en conciencia fuertísimo. Entonces ahí el alma determina muchas veces si de ese coma retorna o no retorna. Hay comas que ya el alma induce para desencarnar al ser. Le ofrece 8, 10, 15, 20, 1 año, 3 años, 4 años de coma, porque necesita el alma todo ese tiempo de que el ser esté en quietud, en silencio, para salir de esa encarnación con lo que esa quietud y silencio, ganados durante 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, le ofrezca. Y otras veces le da el mismo periodo de tiempo como una forma de ejercitar la voluntad, de templarse y de buscar realmente transformarse. Por eso, cuando esos seres salen del coma o vuelven de la muerte clínica, son otras personas. Y eso pasa continuamente en el planeta.
Y otra de las cosas que se puede dar en situaciones de esa naturaleza, porque la situación lo favorece, por la energía de la situación, son transmutaciones monádicas. Entonces, no solo el ser cambió, sino que ya es otro ser. Entonces, en algunos casos ocurren transmutaciones monádicas en momentos puntuales, de coma, de accidentes de cierto tipo, de pérdidas de conciencia, porque son momentos donde la mónada entrante agarra al ego, a la personalidad, con las defensas bajas, quiere decir, sin la capacidad de estar rechazando esa energía nueva que desconoce, sino que está más pendiente de la situación material que está viviendo. Entonces, muchas veces, por incompatibilidad de energía entre mónadas, cuando se dan en estos casos es porque la personalidad está más atenta a la coyuntura traumática del accidente, o a la coyuntura traumática material que está viviendo, que algún cambio interior que puede estar percibiendo, algún movimiento interno que puede estar percibiendo. Y según sea lo que la energía interna considere en búsqueda de economía, porque todo esto es simplemente en términos de economía, porque es así, de economía de energías, puede ser que la conciencia interna promueve ese accidente, esa situación traumática para facilitar ese trueque de mónadas, ese cambio de mónadas. Este tipo de dolencias que abarcan el campo mental y el cerebro y el campo mental es una combinación muy particular. Pues nosotros sabemos que no es lo mismo el campo mental que el cerebro. El cerebro es una herramienta dentro de lo que es el contexto etérico-físico, una herramienta que responde, entre otras cosas, al campo mental, como también responde el cerebro al campo emocional. Todo este tipo de dolencias que abarcan la expresión mental y la herramienta principal del campo mental en la materia, que es el cerebro, están muy ligadas al aspecto de la purificación del mental concreto de la humanidad y del mental concreto planetario, el nivel mental planetario, que decir de la capa psíquica, y del individuo que lo padece también en su contraparte psíquica, su contraparte mental. En estos momentos muchísima gente, y cada vez más gente, porque esto va a ir en aumento alarmante, entre comillas, no alarmante para quienes estamos viendo la cosa de otro modo, sino alarmante para las estadísticas, alarmante para, digamos, la Organización Mundial de la Salud, van a ir creciendo de un modo alarmante para estas entidades y observadores las enfermedades mentales. Porque cada vez que se cierra un ciclo en la vida planetaria, cada vez que un ciclo realmente se agota, hay que responder, básicamente, entre otras cosas, con la contraparte superior, con la que los seres que participaron en ese ciclo pueden ofrecer. Quiere decir, ¿cuál es la contraparte superior de la personalidad? La mente. ¿Con qué vamos a tener que responder a la desobediencia, al desvío, a la inestabilidad? Con la mente. Vamos a tener que responder con la mente, con la purificación en el campo mental, fundamental. Ya la purificación física está instalada en la humanidad hace mucho tiempo, la emocional también, y la mental más limitadamente, pero ahora la mental va a tomar una preponderancia enorme. Ya comenzó ese ciclo. No es que es viejo, ese ciclo ya comenzó hace unos años y cada vez va a ser más intensivo, muchísimo más intensivo. ¿Y en qué se basa esa purificación? En que la mente humana no se utilizó o no fue capaz de encontrar en la vida interior su meta, su propósito. Entonces, a partir de que la mente humana no encontró, sobre todo en los últimos 1500 años para acá, en la vida interna su meta y su propósito, comenzó a presentar, a preparar las bases para esta purificación. Empezó a asegurar las bases para esta purificación. ¿De qué modo? Instalando en el campo mental rigideces, nódulos, adherencias y fuerzas que cada vez alejan más a la mente y confirmaron el alejamiento de la mente de esa vida o ese propósito interior. Esto es lo que está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más. Entonces, con estas purificaciones, el ser responde kármicamente e individualmente a lo suyo y también responde a la contraparte que le toca dentro de todo el proceso planetario. Todo lo que es kármico, lo que es sufrimiento, todo eso es externo. Así que ahí afuera puede pasar de todo, pero la esencia y la vida interna ni sufre ni están angustiados y nada que se le parezca. Eso de que mi alma sufre, eso no existe. Sufrimiento, angustia, desequilibrio, dolor, todo eso tiene que ver con cuestiones de la personalidad. Son cuestiones mentales, emocionales, etérico-físicas.
La esencia no sufre nada. Está libre de todo eso. Es inalterable e indestructible. La ley cósmica evolutiva se divide en 3 segmentos. La ley, en su segmento inferior, se la conoce como ley del karma material, en su intermedio como ley del ciclo o ley evolutiva superior, y en su contraparte superior esa ley única como ley de equilibrio. Entonces, karma es el aspecto de la ley evolutiva que sirve para regir las partículas desde su lanzamiento en el proceso evolutivo, desde que emerge en el proceso evolutivo, para conducirlas con seguridad evolutiva. Quiere decir, la ley de karma le permite a la partícula evolucionar con seguridad, con garantías. Es la única ley que le permite a la partícula hacer experiencias en el mundo material teniendo las garantías que esas experiencias no la van a destruir. Entonces, la ley de karma es la ley que conduce a la partícula hacia la vida cósmica superior, ofreciéndole las bases de las primeras experiencias con totales garantías. ¿Por qué? Porque la partícula, por no tener conciencia, sería capaz de destruirse. Dentro de lo que es la ley del karma material, hay mecanismos por los cuales la ley le ofrece a la partícula enfrentarse a todo aquello que hace mal o que hace bien. ¿Para qué? Para que la partícula empiece a discernir, que forma parte de la garantía que la ley de karma le ofrece para no destruirse. Si la partícula pasara a otros estamentos de la ley evolutiva única, antes de aprender a discernir, se destruiría, porque no estaban dados los reaseguros más arriba. Esto es así. Ustedes llevan un chico a un jardincito. En la salita están la escalera que va abajo, la escalera que está ahí, que va para la planta baja, si está en el primer piso de la salita, con una baranda. No hay nada que los corte, supuestamente, debería ser así. No hay nada que los lastime, ¿no es cierto? No le dan juguetes que le puedan entrar a la boca y se los traguen. Bueno, esa es la ley de karma material. Le ofrece todo lo que necesita el ser para jugar el aprendizaje de las leyes materiales con todas las garantías para que no se elimine, para que no se autoelimine. Cuando hizo todo lo que tenía que hacer en salita, entonces va pasando hasta que entra ¿dónde? A la primaria. Ya no le ponen la barandita en la escalera, ya no le ponen la colchonetita para que no se lastime, al contrario, lo sacan al patio a correr, a hacer gimnasia, pero si eso lo hacen con él de 2 años, se lastima, se mata. Entonces las leyes son eso. La energía, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia, siempre le ofrece a las partículas en cada etapa lo que necesitan. Y no hay nada que pueda sustituir la ley de karma, no es una cuestión terrestre. La ley de karma, con el formato adecuado a lo que cada conjunto de partículas necesita, se da en todos los universos primarios, donde las partículas están haciendo sus bases evolutivas. Entonces, la ley del karma material abarca no solo al reino humano, sino todo lo que es infrahumano. Abarca todo lo que es infrahumano, mineral, vegetal, animal y humano también. Y a cada partícula, no importa qué reino esté transitando, en qué reino esté haciendo su experiencia evolutiva, la ley de karma le ofrece eso. Le ofrece conducción con seguridad. La conduce evolutivamente y da toda la seguridad para que la partícula no se elimine a sí misma, no se autoelimine. En cambio, bajo ley evolutiva superior no hay barandas. La partícula camina por un cable acero, pero como aprendió todo bajo ley de karma, sublimó y fue capaz de trascenderlo, camina por el cable acero como si fuera una avenida anchísima. Si eso lo hiciera la partícula, o se lo dieran para hacer, en sus principios, ¿qué pasa? Se cae en el abismo cósmico. Hay expresiones diferentes de una misma ley de karma. Hay una ley de karma que rige los niveles materiales de este planeta. Y para cada reino, y dentro de cada reino hay expresiones diferentes, con tensiones diferentes y ofrecimientos diferentes, quiere decir garantías diferentes. No es la misma garantía que ofrece la ley de karma para el reino mineral que la que ofrece para el reino vegetal, el animal o el humano. Garantías, condiciones. Entonces, si bien las partículas van pasando de un reino al otro, cuando están en cada reino, la ley de karma les ofrece aspectos evolutivos para transitar diferentes. Y a medida que la partícula va avanzando y va avanzando en términos de pasar por reinos cada vez más elevados, su ensayo con las devoluciones, quiere decir con los débitos y con los réditos kármicos, también va pasando por otro tipo de tránsito. Las condiciones en cada reino son diferentes. Así fueran individualizados. Si fueran un subgrupo dentro del mismo grupo humano, tendría condiciones diferentes. Entonces siempre cada elemento tiene aquello que necesita, nunca otra cosa. ¿Por qué? Porque no le sirve. Por eso insistimos, las leyes tienen todo el conocimiento, porque las leyes son expresión de la energía, son la exteriorización de la energía en cada nivel de conciencia. Entonces cuentan con eso la ley,
con la omnisciencia, con la omnipotencia y con la omnipresencia. Da siempre lo que necesita la partícula. El código genético es el arquetipo primario que cada uno tiene. Cuando nosotros portamos un código genético, tenemos una limitación. Y tenemos un techo que ofrece el código genético, pero también tenemos un piso, lo cual es muy interesante. El código genético nos da un piso y un techo. Nosotros, cuando recibimos un código genético, ¿de dónde arrancamos para expresarlo, para ir desenvolviéndolo? Del piso. Cuando una civilización recibe un nuevo código genético, empieza a trabajar con las bases de ese código genético. Y van a tener condiciones que son superlativas al techo del código anterior que tuvo la humanidad. O sea, nosotros ahora estamos haciendo una experiencia en este momento muy particular en el planeta. Estamos viviendo a través de algunos seres el cambio de código genético. Quiere decir, algunos seres están recibiendo la implantación de un nuevo código genético. Quienes reciben un nuevo código genético reciben un código que tiene un piso que está por arriba del techo del código que comparte toda la humanidad. Entonces, desde ahí trabaja el código genético, desde la acumulación evolutiva que el ser tiene como síntesis vivida. Entonces, nunca un código genético es ninguna otra cosa que la propuesta evolutiva que sigue, y guarda en sí mismo el alcance sintético que la partícula logró. Todo lo que tiene un código genético ofreciendo a un ser es su historia sintetizada y le garantiza que él de ahí para abajo no va a ir nunca. Cuando una partícula recibe un nuevo código genético, está recibiendo una declaración jurada de la vida cósmica. La vida cósmica le está diciendo, usted llegó hasta aquí, de aquí no va a poder bajar. Puede ir para arriba, pero no puede bajar. Pero eso es un nuevo código genético, no es modificación de ADN. ¿Sabés por qué nos sirve? Porque un código genético es un patrón electromagnético. Y un patrón electromagnético tiene un rango de fluctuancia. Entonces, si vos querés modificar un código viejo, en un laboratorio para que sirva para la humanidad futura, no va a servir, porque sigue teniendo la ofensividad, la competitividad, la racionalidad como componente energético, que es con lo que teníamos que ensayar durante todo un ciclo enorme. Pero ahora que salimos de ley de karma, el nuevo código genético nos está dando una garantía de que ahí para abajo no podemos ir, por lo cual no nos sirve una vieja herramienta. ¿Qué tiene que tener un nuevo código genético para una humanidad que sale de ley de karma? Garantías que sean supramentales, quiere decir bases supramentales. El nuevo código genético le dice a la humanidad, usted va a vivir la inofensividad, usted va a vivir la unificación de conciencia, usted va a vivir en armonía con el cosmos. Usted va a vivir un montón de cosas que ahora no pudo vivir por las limitaciones que tenía. Usted va a tener un campo de vida que responda en cohesión a la voluntad interior. Y eso solamente con un nuevo código genético se puede hacer. Y este nuevo código genético sí es la modificación de otro código genético. Lo toman bajo leyes de amor, sabiduría, bajo leyes de voluntad, poder y de inteligencia, jerarquías que se encargan de transmutar un elemento para que la economía del cosmos siga siendo principalmente sustentada y siga siendo convalidada como una de las prioridades. Porque esta es una de las prioridades que tiene el cosmos, la síntesis y la economía. Entonces, si en algún lugar de los universos, que ya están fuera de la ley de karma, bajo ley evolutiva superior, hay un código genético que con una pequeña modificación puede servir aquí, seguramente para ahorrar lo van a tomar la jerarquía, lo van a adaptar con ese principio de conocimiento profundo de las cosas y lo van a instalar acá. Que es lo que han hecho siempre. Siempre hubo modificaciones. La jerarquía puede responder y puede recurrir a todo. Los que no tenemos que tener un prejuicio somos nosotros, de creer que la jerarquía va a tener que hacer esto o aquello. Nosotros no sabemos nada de las cosas. La jerarquía sí. Entonces, si la jerarquía considera que nosotros necesitamos la adaptación de una energía X, va, la toma, la adapta, la instala. Y si la jerarquía considera que una expresión como esta que estamos viviendo necesita un elemento absolutamente inédito, lo crea. Para eso tiene voluntad, poder, porque tiene la capacidad de crear lo que es necesario, la jerarquía. Para eso tiene omnipotencia, porque puede hacer lo que sea necesario en nombre del único. Cuando es necesario, adapta. Cuando es necesario, crea algo que nunca existió. Esto es la ley. Pero si crea algo que nunca existió, es porque nada de lo que existe puede ser adaptado porque no sirve a la función. No terminó, pero está por terminar. Por lo menos en una cantidad de personas está ahí trabajándose lo suficiente como para decir que la etapa libre albedrío está expirando como parte de la experiencia kármica que hicimos.
O sea, fuera de la ley de karma material no existe libre albedrío. Por eso es que las jerarquías que están bajo ley evolutiva superior y bajo ley de equilibrio, dependiendo el nivel evolutivo de esa jerarquía, no dudan, no eligen, no comparan, lo único que hacen es ejecutar un plan superior. Cuando los seres están bajo ley evolutiva superior, dejan de elegir, dejan de racionalizar, se abren a la esencia de la verdad y se disponen a hacer herramientas de esa esencia sin plantearse nada. ¿Por qué? Porque aprendieron realmente que fuera de la esencia de la verdad nada es válido. Nosotros todavía estamos intentando hacer experiencias creyendo que podemos inventar la pólvora, y los chinos la usaban hace 4000 años. No hay pólvora para inventar. Nosotros creemos. Pero acá está todo inventado. Puede ser que en apariencia la persona haga algo nuevo, pero en realidad, ¿qué va a estar haciendo? Libre albedrío, que es lo más viejo que tiene la humanidad. Es lo de siempre. Se va a tener que enfrentar a lo que kármicamente su interno y los señores del karma determinen. ¿Por qué decimos esto? Porque como las condiciones psíquicas y psicofísicas de la vida planetaria son mucho más crudas de lo que estaba previsto, una cantidad de seres se encontraron encarnados en condiciones que los superaban según la previsión interior. Entonces, muchos de esos seres se están ejecutando a sí mismos, se están suicidando algunos de esos seres. ¿Por qué? Porque la presión es tan grande que no lo pueden soportar. Pero esto no quiere decir que no tengan al mismo tiempo ofrecimientos internos, estímulos internos para poner a su alcance salidas. Solo que bajo esas presiones a veces las salidas no son aceptadas y el ser no está dispuesto a emprender el gran esfuerzo que requiere estar en la materia y prefiere salir de la materia. Entonces, en algunos casos, y en esto habría que apelar a la intuición, y la intuición no se puede manejar. Caso por caso, en los niveles internos habría que objetivizar qué es lo que ocurrió. Porque en algunos casos son seres que simplemente llegan a un nivel de desequilibrio por compromiso con las fuerzas materiales, que no era necesario para ellos, pero terminaron en eso. En otros casos los seres se vieron superados por las condiciones de la materia que no estaban previstas para seres como ellos en esas etapas. Si fue así, que el ser estaba tan presionado porque las condiciones encarnatorias superaron lo que él podía en términos evolutivos, a pesar de haberse suicidado, va a tener oportunidades y va a tener un cierto tipo de compensación. Por eso está la ley de compensaciones. Si un ser realmente se ve superado, pero inmensamente por la situación encarnatoria en un planeta que día a día empeora en términos psicofísicos, entonces va a recibir una oportunidad en términos de compensación. Así todo se hubiera suicidado. De todos modos, el débito que él va a crear con el suicidio no lo va a poder evitar, a pesar de que por otro lado, aunque parezca una contradicción, la ley le va a dar una compensación. Pero él en algún momento de su trayectoria evolutiva va a tener que hacer algo que compense el hecho de haberse suicidado. En algún momento. Así salga de este planeta y vaya a otros sistemas solares, vaya a otros niveles de conciencia, en algún momento va a tener que retornar al planeta o va a tener que retornar a situaciones donde él tenga que compensar. Incluso compensar en términos de ya estar bajo ley evolutiva superior, quiere decir asistir situaciones que él cierre aquel débito y que quede todo en orden. Atender situaciones posiblemente muy traumáticas que permitan que él de ese modo colabore con el reequilibrio de su acción. Si el ser está bajo ley evolutiva superior, ya no pasa por traumatismos. O, en caso de que pase por traumatismos, lo vive en los trajes que él pudiera estar utilizando. O sea, un ser puede estar encarnado bajo ley de servicio y bajo ley evolutiva superior ya su interno, íntegramente, todo, pero él entra en la materia, se expone al funcionamiento kármico de los trajes, pero todo lo que le pasa a los trajes lo toma con una cierta filosofía. Mientras que si no estuviera internamente despierto y ya sirviendo de otro modo y respondiendo a otras leyes, se comprometería con el traumatismo de un modo puntual. Entonces hay que ver la situación en cada caso como es. En este momento, como estamos en transición planetaria, todos los seres que van desencarnando automáticamente pasan a ser, por decirlo de algún modo, agrupados en tandas monádicas. Esa agrupación es una preparación energética para el destino inmediato en términos cósmicos que van a tener. Quiere decir, los seres que en este momento desencarnan
no reciben el mismo tratamiento que recibían los seres o que podían vivir en el ciclo anterior. De irse al astral, quedarse ahí meses, años, siglos, todo es mucho más rápido, está más acelerado. Entonces, un ser, por ejemplo, que no puede ser considerado rescatable, que muere, se suicida, sale de plano, como fuera, automáticamente pasa muy poco lapso en el astral, lo que necesita para diluir posiblemente el cuerpo astral, e inmediatamente su mónada es agrupada con otras mónadas de condiciones similares bajo ley de afinidad y energía, y empiezan a ser preparadas para un encaminamiento hacia ámbitos de la vida cósmica que no sabemos cuáles son, pero son aquellos más adecuados para el proceso evolutivo que les toca vivir. Y así todos los seres que van desencarnando, su mayoría van pasando por ese proceso. Lo que ocurre es que hay tantos seres desencarnados en el lado interno de la vida, hay tantas conciencias desencarnadas, que esa preparación todavía a lo largo de la situación planetaria actual va a ser larga. Y realmente está muy congestionado el lado interno de la vida. A pesar de que de este lado externo cada vez la población mundial es mayor, del lado interno de la vida es inmensa la cantidad de conciencias que hay. Y según las experiencias evolutivas, a medida que van desencarnando los que están ya encarnados, automáticamente la gran parte de ellos van siendo clasificados en tandas monádicas preparados para el destino cósmico que viene. Porque la transición se está agotando. No se sabe si 10 años, 5 más, 15, 20, pero termina la situación planetaria. Automáticamente la jerarquía está dando tratamiento a estos seres que desencarnan. Ya no quedan siglos en el astral. La realidad planetaria es una consecuencia del proceso evolutivo de este sistema solar y de este sector de la galaxia. La Tierra va a perder materialidad. Todo lo que nosotros vamos a conocer como materia concreta va a tener una apariencia como hoy es nuestra materia etérica. O sea, lo que es materia concreta hoy no va a existir en el planeta cuando termine la transición y la purificación. Lo más denso va a ser lo que hoy sería la materia etérica nuestra. O sea, que la materialidad planetaria ya va a estar totalmente cambiada. La materia concreta que conocemos no va a existir. Sí va a existir una materia etérica que para los seres que estén encarnados va a ser tan concreta como hoy es la material concreta. Porque esos seres van a estar muy sutilizados y lo que hoy es el etérico para nosotros, que es prácticamente intangible, inobservable, para ellos va a ser tangible y casi concreto, por decirlo de algún modo. Partamos de esa base, que la materialidad planetaria cambia. La superficie de la Tierra no va a estar más bajo ley de karma, quiere decir, va a estar instalada armonía y equilibrio en grados que para nosotros son impensables. No va a haber tormentas, no va a haber lluvias, no va a haber polos, no va a haber polo norte, polo sur. El clima va a estar estabilizado, la energía en el planeta va a estar estable, todo en el planeta va a estar distribuido y todo va a estar manifestándose bajo leyes que nosotros no conocemos ni podemos imaginar. No podemos imaginar un planeta sin desavenencias, un planeta sin desequilibrio, un planeta sin tempestades, sin estaciones prácticamente. Las estaciones simplemente van a ser cambios vibratorios que van a necesitar los reinos para expresar ciertas energías dentro de lo que es la experiencia de la ley de ciclos. Pequeñas desarmonizaciones, no enfermedades, que se van a curar prácticamente por agua, porque el agua va a ser un alimento. O sea, el agua que nosotros conocemos va a ser suplantada como elemento. Y el agua futura es un agua que realmente tiene condiciones hasta de inteligencia que nosotros desconocemos actualmente. Todo en la superficie planetaria va a ser absolutamente diferente. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino espiritual, el reino monádico, el reino divino, todo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque todo va a estar trabajando en unicidad. Va a haber una unificación de los estados de conciencia de la humanidad y la contraparte externa del planeta, por lo cual ya la jerarquía interna del planeta va a trabajar abiertamente con los seres de superficie. Ya la jerarquía cósmica va a estar trabajando abiertamente con los seres de superficie. Todo va a cambiar absolutamente. El ser humano va a tener un coeficiente evolutivo del 69%. Hoy tiene un 8, 7 de promedio. 69%. Apenas 11 puntos menos de coeficiente evolutivo que las actuales civilizaciones intraterrenas, que tienen un 80% sobre 100. Quienes estén aquí van a ser seres realmente totalmente diferentes. Al no estar bajo ley de karma, los seres van a expresar continuamente homologación, porque al haber terminado su expresión
de aprendizaje kármico, todos van a estar en sintonía a los ofrecimientos que la ley de ciclo les haga evolutivamente hablando. Entonces todo el conjunto general de la humanidad va a estar en sintonía con una propuesta evolutiva que se va a desglosar en sucesivas propuestas a medida que los seres humanos, captando la propuesta original, la profundicen y la ejecuten. Eso es la ley de ciclos. Nosotros no entendemos bien cómo podría ser eso, pero es así de simple. Bajo ley de ciclos a una humanidad le dan esto, le dan un libreto, le dan esto, se lo dan. Lo lee, lo profundiza, lo ejecuta, terminado. Le dan otro, más difícil, superior, más comprometido. Lo lee, lo interpreta, lo ejecuta, lo pone acá. Le dan otro, y así. Y así en armonía, esta humanidad en la superficie de la Tierra se va a ir acercando al funcionamiento que tienen las altas humanidades cósmicas. No discusión, no guerra, no confrontación, no nada. No nada, parece mentira. Es más, algunos deben estar pensando, pero qué aburrido, claro, pues nosotros nos divertimos peleando. Hoy los sentidos sirven para comprometerse con lo externo, dislocándose de lo interior. En la futura humanidad los sentidos van a servir para que lo interno pueda expresarse a través de los sentidos. Cuando un ser de la nueva humanidad mire algo, en su mirada va a estar colocando su esencia. Cuando escuche algo, en lo que escucha va a escuchar la voz del cosmos. Cuando toque algo, va a estar reconociendo energías por medio del tacto. Cuando coma algo, va a estar reconociendo el patrón de vida de aquello que lo está alimentando. Y así todo, cuando el ser humano del futuro ciclo huela una flor, va a conocer la esencia profunda del reino vegetal. Va a conocer la esencia de la jerarquía. Todo va a estar unificado. Los sentidos ya no van a ser una barrera con la realidad, sino van a ser una herramienta para profundizar la realidad, para entrar en contacto con la esencia que está en todo. Quiere decir, los sentidos externos van a ser una extensión de los sentidos internos. Todo lo que está en este planeta va a dejar de ser lo que es porque está contaminado. Hasta lo más puro está contaminado. Como dijo el instructor Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. El que tiene un apego por lo material, el que está realmente en complicidad con las fuerzas materiales, va a tener miedo ante esto. Pero aquel que esté esperando que no quede piedra sobre piedra para que la esencia emerja, va a vivirlo con alegría. Muchas gracias.